Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Raquel Bianchi y les voy a compartir pantalla. Este es el espacio de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la AMA, y la charla que vamos a tener hoy es la psicoterapia centrada en el ser, que es la psicoterapia ontológica, fortalezas en épocas de crisis. Comenzamos dando en realidad el pésame a los familiares de las personas que fallecieron de COVID. Hay más de 147 millones de casos en el mundo y más de 3 millones de muertes. Muchos de nosotros nos vamos a infectar o ya nos infectamos del SARS-CoV-2, pero recordemos que el 40% va a ser una infección asintomática. Obviamente también contagian, pero el 40% de la población tendrá una infección asintomática y el 60% restante, el 80% de esas personas tendrán una enfermedad leve a moderada, un 15% podrán presentar un cuadro de neumonía grave y el 5% solamente tendrá una enfermedad crítica, y de ellos, del 1 al 3% podrán fallecer, en general de procesos tromboembólicos o de hipoxemia refractaria. Tengamos en cuenta que la enfermedad es una enfermedad muy contagiosa, pero de muy baja mortalidad. Por eso vale mencionar que el mundo está paralizado de forma innecesaria por el miedo y debido a una narrativa falsa. Me refiero, sí, a que el virus es muy contagioso, pero tiene una baja mortalidad. Lo que esto ha complicado, al ser tan contagioso, los sistemas de salud que se encuentran colapsados. Por eso es que son tan importantes las medidas del cuidado personal y del cuidado al otro, del cuidado comunitario, porque los sistemas de salud se encuentran colapsados. Pero esto no es actual, esto ya venía aconteciendo. Entonces, estamos actualmente viviendo una pandemia de miedo, miedo al otro, miedo a la enfermedad desconocida, miedo a una crisis laboral, económica, financiera, miedo por el exceso de información, que gran parte no es verificable o no es cierta. Y en todo este contexto, toda la población pasa a ser víctima secundaria por el distanciamiento social, la crisis familiar, la crisis laboral, la crisis económica, social, la desorientación espiritual y la inseguridad política y social. Los efectos secundarios de esta situación que estamos viviendo es el cansancio y hartazgo social. Hay una grave afectación de la economía, con incertidumbre económica. Hay también en general, afectación de la salud mental, porque todos vivimos con un estrés constante. No podemos relajarnos por este enemigo silencioso, que no lo podemos ver ni sentir. Y esto va generando un estrés agudo, un estrés crónico, también un estrés postraumático, aumento de los casos de depresión, de ansiedad, de angustia, de frustración, de soledad y de pérdida de la intimidad. Esto genera un aumento de la violencia en los hogares, la detención de la escolarización por las medidas políticas tomadas. Hay un aumento en el índice del consumo de alcohol y de drogas. Hay también una disminución de los controles de salud y el manejo de las enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles. Por lo tanto, se detuvo el diagnóstico temprano de las enfermedades y disminución de las medidas de prevención, tanto a nivel individual como social. Y también a esto se agrega un exceso de la expectativa vinculada a una vacuna eficaz y definitiva. ¿Qué pasó con esto que estamos viviendo?
El aislamiento nos sacó del tiempo cronológico en que vivíamos nuestras vidas socialmente adaptadas. Perdimos las coordenadas que nos daban nuestras actividades, nuestras tareas diarias, nuestras rutinas semanales. La mayoría de las personas no estaban acostumbradas a estar a solas consigo mismos, por eso cuesta mucho la intimidad con los otros. Para muchos hay una convivencia forzosa con los familiares. Se vive una incertidumbre día a día debido al encierro y sin límites. Nos confrontamos también con la mortalidad y para la persona no creyente, la mortalidad es la pérdida de toda conexión y el pasaje a la nada, lo que genera angustia existencial. Entonces, en este contexto, y vamos entrando al tema de la charla, toda crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro un proceso, en este caso, el desarrollo de nuestras vidas. Por eso estamos en crisis. Se ha puesto en peligro el desarrollo de nuestras vidas. Y hoy tenemos crisis en el sistema de salud, en la economía, hay crisis laboral, crisis en la educación, en la vida social, crisis existencial. También toda crisis es un momento de cambio, de oportunidad, por lo tanto de esperanza. En general, todas las informaciones nos llevan a desesperanzarnos, pero no nos olvidemos que toda crisis genera esta sensación de cambio y de oportunidad y activemos nuestra esperanza. También, en situaciones de crisis, se puede producir un despertar de conciencia. Las situaciones de gran oscuridad suelen ser catalizadoras del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos llaman a dar un salto de fe, nos empujan a salir de nuestra zona de confort. En el contexto espiritual se utiliza el término conciencia para referirnos al alma, al espíritu, ya que no podemos tener ninguna experiencia sin la actividad de la conciencia. El despertar de conciencia es un estado en el cual el sujeto se reconoce como la conciencia que está detrás de sus pensamientos. La persona deja de estar perdido o identificado con sus pensamientos y el pensamiento se convierte en un servidor de la conciencia. Va apareciendo el estado de presencia. La presencia es conciencia sin pensamiento. El primer despertar de conciencia o el primer relámpago de conciencia sin pensamiento ocurre por gracia. No hay nada que podamos hacer para despertar nuestra conciencia. Eso nos es dado por una fuerza superior. Aparece el estado de mente comúnmente llamado el observador, que es la mente contemplativa. Y hay dos estados en el despertar, o dos caras del despertar de conciencia. Una que es externa y una que es interna. La que es externa es cuando la conciencia mira hacia afuera, es abrir los ojos e intentar comprender cómo funciona el mundo, ya no desde la programación mental, cultural, sino desde una mirada trascendente. Darnos cuenta del control de los sistemas políticos, sociales, económicos, de los medios de comunicación y la creación de un sistema de vida destructivo. Ahora, cuando el despertar de conciencia ve hacia adentro, el sujeto comienza lo que llamamos el camino espiritual, el camino de nuestra naturaleza más auténtica y de nuestras habilidades energéticas. Y necesitamos mantener un equilibrio. El aspecto externo, el equilibrio lo logramos apoyando la libertad individual y colectiva, respetando las diferencias, defendiendo la justicia en el mundo. Y el aspecto externo, cultivando la espiritualidad. Cultivando la espiritualidad, la influencia de la conciencia para orientar los acontecimientos. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del despertar espiritual?
Primero es que nos comenzamos a cuestionar la realidad, tal cual nos transmiten los medios de comunicación. Nos empezamos a interesar por temas espirituales. Comenzamos a percibir las sincronicidades. Pueden haber cambios en los patrones del sueño y sentimos la necesidad de crear o colaborar para una justicia social y ecológica. ¿Qué pasa cuando sentimos que perdemos el camino espiritual? Recuerden que traer la conciencia a la vivencia es retomar el camino espiritual. Es muy útil preguntarse ante cada situación o ante cada información o ante un nuevo vínculo. ¿Esto me empodera o me controla? ¿Esto proviene del amor o del miedo? Esta situación, este vínculo, esta información, ¿me integra o me desordena, me desintegra? ¿Es positiva o negativa? Estas preguntas nos permiten volver al flujo armonioso de la vida centrada en el ser. Desde una mirada espiritual, recordemos que todas las experiencias que vivimos tienen un motivo, ya sean positivas o negativas, y el sentido de nuestras vidas es vivirlas y ayudar a otros a vivirlas. Hay muchas situaciones que llegan en forma de pruebas y podemos sentir preocupación, emociones negativas, angustia, bronca, indignación, pérdida del control. Si nos toca sufrir, consideremos que el dolor no es algo malo. El dolor es parte de la vida y es un don. Hace que profundicemos en nosotros mismos y nos muestra quiénes somos realmente. Los antiguos videntes creían que los que más sufrían eran los que más bendiciones recibían. El dolor llega para elevar la vida al siguiente nivel. Una vida sin retrocesos es una vida opaca. Para experimentar plenamente la vida, hay que experimentar sus altibajos y solo entonces nos sentiremos plenamente vivos. Entonces, proponemos una psicoterapia centrada en el ser, también llamada psicoterapia ontológica. Ontos viene de ser, logos, conocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un yo ontológico. El yo ontológico es cuando la conciencia se identifica con nuestro espíritu, con nuestra alma, con la propia conciencia, en lugar de estar identificado con nuestra personalidad o con nuestro cuerpo. El ser humano tiene 3 dimensiones: cuerpo, psique o alma y espíritu. El alma, del griego psique y del latín anima, es el conjunto de fenómenos psíquicos que constituyen la personalidad. El alma o el psiquismo, en su parte más densa, se conecta con el cuerpo a través de las emociones y en su parte más sutil con la conciencia o el espíritu. El espíritu es lo que hay en nosotros de lo que se ha llamado Dios, el todo, matriz divina, Tao, Brahma, Alá, inteligencia superior, la gran mente. Afirmamos que hay un todo que nos incluye, un todo que podemos llamar Dios, ser, Tao, matriz divina, en cualquiera de sus formas, como Alá, Jehová, Dios Padre. Nosotros somos parte de ese todo. Cuando nacemos y nos incluimos en la vida social, nos separamos de ese todo. El todo es como que se fragmenta y algunas religiones llaman a eso la caída. Y todo el recorrido de la vida desde esta mirada consistiría en volver a unirse con ese principio único. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, construyendo nuestra personalidad, o yo psicológico o ego, para poder interaccionar en los diferentes entornos en los que nos movemos. Las prácticas meditativas y contemplativas buscan volver al estado de integridad, a la integración. Preparan el terreno para la posibilidad de la irrupción de la dimensión espiritual en el psiquismo.
posibilitan la vivencia de lo sagrado en nuestra vida ordinaria, en nuestro tiempo ordinario. La vivencia de lo sagrado, de lo divino, de la gran inmensidad, de la no nada, carente de forma, carente de conceptos, de palabras, pero lleno de plenitud, de sentido, de vida. Entonces proponemos que el ser humano es multidimensional, que tenemos una dimensión física, una dimensión psíquica, una dimensión espiritual. ¿Por qué hablamos de estas tres dimensiones? Porque son las que fenomenológicamente aquí y ahora cada uno de nosotros podemos percibirlas. Todos en este momento podemos percibir que tenemos nuestro cuerpo, nuestra vía materia. Y todos en este momento podemos percibir que tenemos una personalidad, una manera de ser, una manera como nos presentamos al mundo. Y todos en este momento podemos percibir que tenemos el hálito de vida, tenemos esa vida, ¿no?, que nos permite ser en el mundo, nos permite existir, pero que es inmaterial, no podemos percibirla con nuestros sentidos y es lo que desaparece en el momento de fallecer. Proponemos que todo ser humano en su psiquismo va organizando desde el momento del nacimiento, incluso desde el vientre materno, su identidad, su yo psicológico, su ego, que tiene más que ver con la psique y el organismo biológico. Pero que también todos tenemos un yo ontológico que lo podemos identificar más entre la psique y el alma, el espíritu. Que el eslabón que une la dimensión física con la dimensión psíquica son las emociones. Las emociones se perciben en nuestro psiquismo, pero también necesitan fluir en la corporalidad. Todas las emociones tienen su expresión corporal. Y el eslabón que une el psiquismo con la dimensión espiritual es la conciencia. Conciencia con ese C. Tenemos la conciencia con C, que es la función neurológica psiquiátrica, que es cuando la persona se despierta, está vigil, empieza a estar consciente cuando su atención empieza a dirigirse. Siempre la conciencia es intencional, se dirige hacia algo. Bueno, me desperté, ahora voy a hacer el desayuno, necesito ir a trabajar, higienizarme, preparar mis tareas. Ahí ya estoy consciente de mi día. La conciencia con ese C es ese darme cuenta, es la conciencia autorreflexiva. Es cuando voy tomando noción de que soy responsable de mi vida, responsable de mis pensamientos, responsable de mis conductas. El conocimiento profundo de nuestro ser no tiene nada que ver con las ideas que flotan en nuestra dimensión psíquica, en nuestra mente. Conocernos a nosotros mismos implica estar anclados en el ser, en lugar de estar perdidos en la mente. Cuando vamos tomando conexión, cuando vamos tomando conocimiento de nuestra dimensión espiritual, en general esto es a través de prácticas meditativas, contemplativas, como oración de silencio, oración centrante, meditación, en silencio y en soledad, vamos conectándonos con esta dimensión del ser, esta dimensión de la vida con mayúscula, que es una dimensión donde emerge paz. Podemos decir que la única emoción de la dimensión espiritual es la paz, la tranquilidad. Es una dimensión, el reino de la simplicidad, mientras que el reino del ego, del yo psicológico, es bien complicado y bien complejo. Cuando estamos meditando, para los que hagan meditación, contemplación, pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo, que entramos en un espacio del ser donde todo es muy simple. El tiempo cronológico se detiene, aparece el tiempo del ser, que es el no tiempo o la eternidad. No hay necesidades, disminuyen drásticamente las necesidades. Nuestro ego, nuestro yo psicológico, está lleno de necesidades, está lleno de intereses, está lleno de objetivos. Cuando estamos en la dimensión del ser, disminuyen drásticamente las necesidades. Comenzamos a percibir lo que es verdadero para uno. Esto es vivencial, la propia verdad,
que no estoy hablando de ideologías, ni de ideas, ni de pensamientos, es una vivencia de que se vive lo verdadero, esto es real, la vida es real, es un espacio de sabiduría. ¿Qué significa esto? El conocimiento comienza a ser atravesado por el amor, comienza a ser atravesado por el deseo del bien común. Aparece la escala de valores espirituales trascendentes. Es una dimensión también donde nos vamos conectando, como recién decía, con el bien, con la bondad, también con el sentido de la belleza, que es muy subjetivo. Empezamos a ver belleza donde antes no la veíamos. Es la dimensión del amor puro, del amor incondicional y de la felicidad sin conceptos, sin divisiones en la mente. Vivenciar la dimensión espiritual nos conduce de la ignorancia a la sabiduría, de la inquietud a la paz, de los deseos a la satisfacción. Y como recién decíamos, si nos toca sufrir, como vimos recién, consideremos que el dolor no es algo malo. El dolor es parte de la vida y es un don. El dolor hace que profundicemos en nosotros mismos y nos muestra quiénes somos realmente. Para vivenciar la dimensión espiritual, hablo de dimensión espiritual como la dimensión del ser. Nos centramos, una de las maneras es centrarnos en nuestro corazón, en la inteligencia y la sabiduría del corazón. Todo lo que necesitamos para crear una vida extraordinaria se encuentra en la sabiduría e inteligencia de nuestro corazón. Y así comenzamos a resonar en palabras propias de la supraconciencia, como son armonía, paz, bondad, felicidad, alegría, sabiduría, vitalidad, verdad, diversión, compasión, abundancia, perdón, equilibrio, amor, valor. También para vivenciar la dimensión del ser, la dimensión espiritual, necesitamos fomentar la integridad dentro nuestro. Esto lo logramos promoviendo el autoconocimiento y explorando nuestras creencias y sistemas de creencias compartidos. También promoviendo los vínculos interpersonales sostenedores de los valores espirituales. Y respetar y aumentar la búsqueda personal de significado, que es el propósito en la vida. Entonces, la psicoterapia ontológica, en la psicoterapia ontológica proponemos ir integrando el yo psicológico con el yo ontológico, ir integrando estas dimensiones corporal, psíquica y espiritual, para poder vivenciar la vida como una integridad. Entonces, conseguimos vivenciar desde el yo ontológico, estimulando las funciones de autoconciencia, de las funciones psíquicas, tanto las internas, lo que pienso y siento, bien interno, subjetivo, como lo externo, lo que hablo, lo que actúo. Entonces, voy ejercitando la autoobservación de mi corporeidad y de mis diferentes roles en las áreas de vida, de pareja, familia, trabajo, estudio, tiempo libre. ¿Cuáles son las metas de la psicoterapia ontológica? Integrar nuestra dimensión corporal, mental, social, cultural, axiológica y espiritual. Disminuir las fuentes de conflictos intra y extrapsíquicos. Ir logrando el silenciamiento interior para posibilitar la alineación del yo psicológico con el ontológico en coherencia. Experienciar, vivenciar el yo ontológico, desarrollando la percepción espiritual para comulgar en la fuente de la existencia e ir fortaleciendo todos estos alcances logrados en red grupal en lo que llamamos una interacción esencial.
Dejamos de vivir en la mente y nos vamos conectando con el momento presente. Cultivamos el estado de presencia. Soltamos el control y nos aceptamos tal cual somos en cada momento. Nos conectamos con la realidad tal cual es y no como deseamos que sea. Dejamos de aferrarnos a la idea de cómo deberían ser las cosas y dejamos de condicionarnos por el pasado. Aceptamos el pasado para transformar sus efectos en nuestras vidas. Y aceptamos a los demás como son y no los forzamos a que sean como nosotros queremos que sean. Si hablamos de ser, estamos hablando de vida, estamos hablando de sentido, de propósito o misión. Vamos descubriendo los talentos y dones para esa misión única que cada uno tiene en la vida y los valores que justifican esos talentos, esos dones. Por ejemplo, mi misión personal es que las personas se comprometan con su alma, con su ser, y de ahí que se comprometan con el ser derramado en todos los seres vivos y en toda la creación. Cuando ponemos la atención en el ser, cuando codificamos el mundo teniendo en cuenta esta verdad, el mundo se vuelve mágico. En lugar de ver objetos, intereses, conveniencias, comenzamos a ver amores, afectos, unidad, creatividad, que hace que nuestras vidas mejores se llenen de alegría. Entonces, algunos beneficios de estar centrados en el ser. Algunos beneficios de estar centrados en el ser, como propone la psicoterapia ontológica, la psicoterapia centrada en el ser, y que nos brindan en las situaciones de crisis. Primero, ver que la vida es una escuela. Todo es para aprender. Los momentos de alegría, pero también los momentos de dolor. Aprendemos principalmente de nosotros mismos. Realza el mundo interior, la vivencia desde el ser. Favorece el encuentro, la conexión con uno mismo, pero también con el otro. Nos permite el contacto con la finitud. Entendemos que la muerte es, pero también sabemos que la vida es eterna. Y la muerte es solo el fin de la vida biológica. Sabemos que luego de la muerte la vida continúa. Entendemos esta finitud como un traspaso. Vamos descubriendo al maestro interior, a toda esa sabiduría interior. La psicoterapia centrada en el ser pone el acento en los aspectos sanos de la humanidad, en su entorno y también en el ambiente, cuidando el ambiente. Un ego o yo psicológico alineado al ser, al yo ontológico, despliega una vida en la cual amo lo que hago. Me permite también aprender a vivir en eustrés, sin distrés. Vivir tranquilos, relajados, en la velocidad perfecta, para cada uno habitando el presente, habitando el propio cuerpo. También eso me va llevando a cada vez más tener una alimentación, un cuidado del templo del cuerpo, con una alimentación saludable. Me permite vivir con la cabeza y el corazón conectados, unidos, soltando el control y conectando la curiosidad. Ya no quiero saber qué haré de acá a un año, ni siquiera en un mes. Soltamos la necesidad de certidumbre y nos vamos acercando a la vida con una actitud curiosa que nos sorprenda. Vivimos el momento con toda la fuerza de nuestras vidas. Los tesoros de la vida se presentan si estamos abiertos a ellos. Para vivir desde el corazón, una de las mejores maneras es pasar de la condena, o sea, de estar enjuiciándolo todo, a la compasión, al amor. El acto de desarrollar la conciencia de ser una persona más amable nos abre el corazón de una manera muy bella. Prestamos atención al modo en cómo tratamos a los demás. Reparamos más en sus fortalezas que en sus debilidades. Recordemos que en nuestro lecho de muerte
Nunca nos vamos a arrepentir por haber amado, por haber confiado, por haber dado amor incondicional. Si el amor y la bondad que entregamos se tornan más deliberados e intencionales, vamos a fortalecer nuestro corazón. Y así se fortalecen los músculos del corazón. Somos más de lo que creemos. Somos nuestro cuerpo físico, sujeto a los límites del espacio-tiempo, y también somos nuestra mente, nuestras ideas, limitados por nuestras imágenes y creencias. Pero también somos nuestra conciencia y nuestra energía, donde no estamos limitados por el tiempo y el espacio, ni por las imágenes y creencias. Somos mucho más de lo que creemos que somos. Nuestro yo superior es increíblemente sabio y capaz. Cuando vivimos la vida desde nuestra identidad espiritual o energética, la vida adquiere sentido. Tenemos un propósito. Lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Confiamos en que nuestro yo superior nos orientará y nuestros guías espirituales estarán ahí para guiarnos y ayudarnos. El sufrimiento cobrará sentido porque descubriremos que es parte del aprendizaje y del crecimiento, es parte de un plan. Vivimos más en equilibrio, si sentimos ese equilibrio, cuando la vida va bien nos sentimos bien y festejamos, pero cuando va mal también nos sentimos bien, porque ambos aspectos, positivos y negativos, los disfrutamos, es parte del juego, ya que ambos son importantes para nuestro crecimiento. Además, contamos con una inagotable fuente de energía y apoyo, que es fuente de salud, paz y bienestar. Nos sentimos fortalecidos, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y nuestra comprensión comienza a ir más allá de nuestro intelecto. Creamos nuestra vida con menos frustración y drama. En tu vida aparecerá aquello que anhelas, comenzás a sentir que co-creas tu vida. Vivenciamos un flujo de energía, el ruido y el drama se desvanecen y en su lugar emerge un hermoso flujo de energía. Y cuando todo sale muy bien, nos sentimos bendecidos, sentimos como magia, porque le pedimos algo al universo y lo otorga. Y esto ocurre porque ya en este estado pedimos cosas que encajan en el gran esquema. Ya no deseamos ni pedimos cosas mundanas e intrascendentes, sino aquello que encaja en el gran flujo de energía y para el bien de todo y todos. Con esto terminamos. Muchísimas gracias.